El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, Dios te bendiga. Recibe un saludo de tu servidora, la pastora Emi Coronado de CFN Zumpango, Tizayuca. Es un privilegio para mí poder compartir esta mañana esta pequeña meditación y me gustaría que meditáramos ahí en las Escrituras, y el tema del cual te quiero compartir en este día se titula Perfectamente Unidos. Y ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo 10, la palabra de nuestro Señor dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias porque tú estás pendiente de nuestras necesidades, Señor, y hoy tú con tu palabra llenas, amado Señor, nuestra mente, nuestros corazones, Señor, y aún nos transformas para que cada día podamos estar más cerca de ti, amado Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, cuando leía esta porción de las Escrituras, ahí en el versículo, en la segunda parte, me llamaba la atención que dice perfectamente unidos, y me imaginaba como cuando estamos armando un rompecabezas y la pieza que estás buscando es la perfecta, ¿verdad? Embona perfectamente. Pudiéramos haber puesto otra muy parecida, pero esa pieza no va a embonar de manera correcta, sino que solamente hay una que embona perfectamente cuando estamos armando el rompecabezas. Y sabes, cuando las Escrituras nos hablan acerca de esta palabra que dice, sino que estéis perfectamente unidos, nos está hablando de aquellos que somos aptos, de aquellos que completamos totalmente la obra del Señor, aquellos que ajustan perfectamente, aquellos que se acoplan. Y sabes, lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto era que no estaban caminando en un mismo parecer y una misma mente o pensamiento. Cada quien pensaba lo que creía que le convenía más para ellos y no estaban caminando en un mismo sentir. Y cuando la palabra nos habla ahí en las Escrituras, dice que no haya entre vosotros divisiones. Y sabes, la palabra división es igual a rotura. Y la palabra rotura, las Escrituras lo hablan como una rotura de hueso del cuerpo. Pablo les dice que suelden como se ha fracturado un hueso o dislocado, o sea, que ha salido de su lugar. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto? Bueno, pues había una gran división en el cuerpo, como cuando nos dislocamos un hombro, ¿verdad? Ya no está totalmente embonado, ¿verdad? Ya no está totalmente ajustado, acoplado, y entonces el cuerpo se está viendo afectado. De esa manera es que el cuerpo de Cristo estaba pues en grandes problemas porque había divisiones, y sabemos que cuando hay una división en el cuerpo, pues bueno, esto es peligroso, ¿verdad? Porque entonces el enemigo encuentra puertas abiertas para poder entrar y hacer de las suyas. ¿Qué era lo que estaba pasando en Corinto? ¿Por qué había tanto alboroto? Y es que se hicieron 4 bandos, y lo podemos ver ahí en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12 dice la palabra de nuestro Señor: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo,
y yo de Cefas, y yo de Cristo. El primer bando, ¿verdad?, eran los que pretendían estar de parte de Pablo, y estos eran los gentiles libres de la ley, que estaban convirtiendo su libertad en libertinaje. Ellos pensaban, ¿verdad?, salvo para ser libre de pecado. Eso era lo que correctamente ellos deberían de pensar acerca de la salvación, que ellos eran salvos para ser libres de pecado, pero más bien lo que pensaban es que eran libres para pecar. Era la iglesia que tenía una doctrina light. El segundo bando eran los que pretendían estar de parte de Apolos. Y bueno, estas personas eran estudiosos que crearon la ciencia de la interpretación alegórica de las escrituras e iban a toda prisa para convertir el evangelio en una filosofía. Pues es por ahí como la iglesia, ¿verdad?, que se creen así, que todo lo conocen, los que siempre creen tener la razón, los que saben de todo a todo. También existía el tercer bando, y estos eran los que estaban de parte de Cefas. Estos eran judíos legalistas que exaltaban la ley a una costa de rebajar la gracia. Eran personas exigentes. Y finalmente los que pretendían estar de parte de Cristo. El mal con ellos no estaba en decir que pertenecían a Cristo, sino actuar como si Cristo les perteneciera exclusivamente a ellos. Y pues estas eran las 4 posiciones que tomaba la iglesia en Corinto. Estaba totalmente dividida en su manera de pensar y pues obviamente en su manera de actuar. Su mente, su parecer era totalmente diferente, ¿verdad? Los hermanos no estaban caminando ni teniendo una misma visión, sino que cada uno pues andaba como bien les parecía. Y es que la palabra de nuestro Señor, más adelantito ahí mismo, en primer carta a los Corintios capítulo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el Señor nos llama, amado hermano, amada hermana, el día de hoy, para que caminemos en esa perfecta unidad, que seamos aquellos dentro del cuerpo de Cristo que son totalmente aptos, que completamos totalmente, que ajustamos y que estamos acoplados perfectamente unos con otros. Que seamos aquellos que caminan en una misma mente y en un mismo sentir. Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5 dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y es que hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Tal vez tenemos diferentes funciones, pero nuestra unidad está en Cristo. Nuestra unidad está en saber que Él nos dio la salvación, que su sangre preciosa nos dio vida eterna y que ahora tú y yo gozamos de esa libertad para poder establecer el reino de Dios en cualquier lugar donde tú estés. No permitamos que el enemigo nos engañe para traer división en la iglesia, división aún en nuestra propia familia, sino que mantengámonos unidos en esa misma mente y en ese mismo parecer. Y sabes, para que tú y yo podamos estar unidos en esa misma mente, en esa misma manera de pensar, pidámosle al Señor
que la mente de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, creemos que tú hoy has hablado a nuestros corazones, mi Señor. Padre, si ha habido división en la iglesia, si ha habido división en nuestra familia, Señor, aún en nuestro matrimonio, Padre, creemos que la mente de Cristo está siendo formada en cada uno de nosotros, Señor. En esta hora renunciamos, mi Dios, tal vez a que tenemos a veces pensamientos necios, que sabemos que no nos van a llevar a ninguna parte, mi Señor, pero nos aferramos a ellos, mi Dios, pero en esta hora nos despojamos de todo pensamiento de necedad. Padre, aquello que tú has hablado que tal vez estamos haciendo de una manera equivocada, y creemos, mi Señor, que la mente de Cristo se forma en cada uno de nosotros, Señor, que tú nos capacitas, Padre, y que nos preparas, mi Dios, para llevarnos cada día a más de tu presencia, y que podamos cada día entender tu palabra en medio de nuestra vida y llevarla por obra día a día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque renuevas tus misericordias cada mañana, mi Dios, y hoy es una oportunidad para que podamos ser diferentes en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Problemas porque había divisiones, y sabemos que cuando hay una división en el cuerpo, pues bueno, esto es peligroso, ¿verdad? Porque entonces el enemigo encuentra puertas abiertas para poder entrar y hacer de las suyas. ¿Qué era lo que estaba pasando en Corinto? ¿Por qué había tanto alboroto? Y es que se hicieron 4 bandos, y lo podemos ver ahí en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12 dice la palabra de nuestro Señor: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El primer bando, ¿verdad?, eran los que pretendían estar de parte de Pablo, y estos eran los gentiles libres de la ley, que estaban convirtiendo su libertad en libertinaje. Ellos pensaban, ¿verdad?, salvo para ser libre de pecado. Eso era lo que correctamente ellos deberían de pensar acerca de la salvación, que ellos eran salvos para ser libres de pecado, pero más bien lo que pensaban es que eran libres para pecar. Era la iglesia que tenía una doctrina light. El segundo bando eran los que pretendían estar de parte de Apolos. Y bueno, estas personas eran estudiosos que crearon la ciencia de la interpretación alegórica de las Escrituras, e iban a toda prisa para convertir el Evangelio en una filosofía. Pues es por ahí como la iglesia, ¿verdad?, que se creen así, que todo lo conocen, los que siempre creen tener la razón, los que saben de todo a todo. También existía el tercer bando, y estos eran los que estaban de parte de Cefas. Estos eran judíos legalistas que exaltaban la ley a una costa de rebajar la gracia. Eran personas exigentes. Y finalmente los que pretendían estar de parte de Cristo. El mal con ellos no estaba en decir que pertenecían a Cristo, sino actuar como si Cristo les perteneciera exclusivamente a ellos.
Y pues estas eran las 4 posiciones que tomaba la iglesia en Corinto. Estaba totalmente dividida en su manera de pensar y pues obviamente en su manera de actuar. Su mente, su parecer era totalmente diferente, ¿verdad? Los hermanos no estaban caminando ni teniendo una misma visión, sino que cada uno pues andaba como bien les parecía. Y es que la palabra de nuestro Señor, más adelantito ahí mismo en primer carta a los Corintios capítulo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el Señor nos llama, amado hermano, amada hermana, el día de hoy, para que caminemos en esa perfecta unidad, que seamos aquellos dentro del cuerpo de Cristo que son totalmente aptos, que completamos totalmente, que ajustamos y que estamos acoplados perfectamente unos con otros. Que seamos aquellos que caminan en una misma mente y en un mismo sentir. Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5 dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y es que hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Tal vez tenemos diferentes funciones, pero nuestra unidad está en Cristo. Nuestra unidad está en saber que Él nos dio la salvación, que su sangre preciosa nos dio vida eterna y que ahora tú y yo gozamos de esa libertad para poder establecer el reino de Dios en cualquier lugar donde tú estés. No permitamos que el enemigo nos engañe para traer división en la iglesia, división aún en nuestra propia familia, sino que mantengámonos unidos en esa misma mente y en ese mismo parecer. Y sabes, para que tú y yo podamos estar unidos en esa misma mente, en esa misma manera de pensar, pidámosle al Señor que la mente de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, creemos que tú hoy has hablado a nuestros corazones, mi Señor. Padre, si ha habido división en la iglesia, si ha habido división en nuestra familia, Señor, aún en nuestro matrimonio, Padre, creemos que la mente de Cristo está siendo formada en cada uno de nosotros, Señor. En esta hora renunciamos, mi Dios, tal vez a que tenemos a veces pensamientos necios, que sabemos que no nos van a llevar a ninguna parte, mi Señor, pero nos aferramos a ellos, mi Dios, pero en esta hora nos despojamos de todo pensamiento de necedad, Padre, aquello que tú has hablado que tal vez estamos haciendo de una manera equivocada, y creemos, mi Señor, que la mente de Cristo se forma en cada uno de nosotros, Señor, que tú nos capacitas, Padre, y que nos preparas, mi Dios, para llevarnos cada día a más de tu presencia, y que podamos cada día entender tu palabra en medio de nuestra vida y llevarla por obra día a día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque renuevas tus misericordias cada mañana, mi Dios, y hoy es una oportunidad para que podamos ser diferentes en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El mal con ellos no estaba en decir que pertenecían a Cristo,
sino actuar como si Cristo les perteneciera exclusivamente a ellos. Y pues estas eran las 4 posiciones que tomaba la iglesia en Corinto. Estaba totalmente dividida en su manera de pensar y pues obviamente en su manera de actuar. Su mente, su parecer era totalmente diferente, ¿verdad? Los hermanos no estaban caminando ni teniendo una misma visión, sino que cada uno pues andaba como bien les parecía. Y es que la palabra de nuestro Señor, más adelantito ahí mismo, en primer carta a los Corintios capítulo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el Señor nos llama, amado hermano, amada hermana, el día de hoy, para que caminemos en esa perfecta unidad, que seamos aquellos dentro del cuerpo de Cristo que son totalmente aptos, que completamos totalmente, que ajustamos y que estamos acoplados perfectamente unos con otros. Que seamos aquellos que caminan en una misma mente y en un mismo sentir. Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5 dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y es que hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Tal vez tenemos diferentes funciones, pero nuestra unidad está en Cristo. Nuestra unidad está en saber que Él nos dio la salvación, que su sangre preciosa nos dio vida eterna y que ahora tú y yo gozamos de esa libertad para poder establecer el reino de Dios en cualquier lugar donde tú estés. No permitamos que el enemigo nos engañe para traer división en la iglesia, división aún en nuestra propia familia, sino que mantengámonos unidos en esa misma mente y en ese mismo parecer. Y sabes, para que tú y yo podamos estar unidos en esa misma mente, en esa misma manera de pensar, pidámosle al Señor que la mente de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, creemos que tú hoy has hablado a nuestros corazones, mi Señor. Padre, si ha habido división en la iglesia, si ha habido división en nuestra familia, Señor, aún en nuestro matrimonio, Padre, creemos que la mente de Cristo está siendo formada en cada uno de nosotros, Señor. En esta hora renunciamos, mi Dios, tal vez a que tenemos a veces pensamientos necios, que sabemos que no nos van a llevar a ninguna parte, mi Señor, pero nos aferramos a ellos, mi Dios, pero en esta hora nos despojamos de todo pensamiento de necedad, Padre, aquello que tú has hablado que tal vez estamos haciendo de una manera equivocada, y creemos, mi Señor, que la mente de Cristo se forma en cada uno de nosotros, Señor, que tú nos capacitas, Padre, y que nos preparas, mi Dios, para llevarnos cada día a más de tu presencia, y que podamos cada día entender tu palabra en medio de nuestra vida y llevarla por obra día a día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque renuevas tus misericordias cada mañana, mi Dios, y hoy es una oportunidad para que podamos ser diferentes en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y es que hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Tal vez tenemos diferentes funciones, pero nuestra unidad está en Cristo. Nuestra unidad está en saber que Él nos dio la salvación, que su sangre preciosa nos dio vida eterna y que ahora tú y yo gozamos de esa libertad para poder establecer el reino de Dios en cualquier lugar donde tú estés. No permitamos que el enemigo nos engañe para traer división en la iglesia, división aún en nuestra propia familia, sino que mantengámonos unidos en esa misma mente y en ese mismo parecer. Y sabes, para que tú y yo podamos estar unidos en esa misma mente, en esa misma manera de pensar, pidámosle al Señor que la mente de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, creemos que tú hoy has hablado a nuestros corazones, mi Señor. Padre, si ha habido división en la iglesia, si ha habido división en nuestra familia, Señor, aún en nuestro matrimonio, Padre, creemos que la mente de Cristo está siendo formada en cada uno de nosotros, Señor. En esta hora renunciamos, mi Dios, tal vez a que tenemos a veces pensamientos necios, que sabemos que no nos van a llevar a ninguna parte, mi Señor, pero nos aferramos a ellos, mi Dios, pero en esta hora nos despojamos de todo pensamiento de necedad. Padre, aquello que tú has hablado que tal vez estamos haciendo de una manera equivocada, y creemos, mi Señor, que la mente de Cristo se forma en cada uno de nosotros, Señor, que tú nos capacitas, Padre, y que nos preparas, mi Dios, para llevarnos cada día a más de tu presencia y que podamos cada día entender tu palabra en medio de nuestra vida y llevarla por obra día a día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque renuevas tus misericordias cada mañana, mi Dios, y hoy es una oportunidad para que podamos ser diferentes en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Esa misma mente, en esa misma manera de pensar, pidámosle al Señor que la mente de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, creemos que tú hoy has hablado a nuestros corazones, mi Señor. Padre, si ha habido división en la iglesia, si ha habido división en nuestra familia, Señor, aún en nuestro matrimonio, Padre, creemos que la mente de Cristo está siendo formada en cada uno de nosotros, Señor. En esta hora renunciamos, mi Dios, tal vez a que tenemos a veces pensamientos necios, que sabemos que no nos van a llevar a ninguna parte, mi Señor, pero nos aferramos a ellos, mi Dios, pero en esta hora nos despojamos de todo pensamiento de necedad. Padre, aquello que tú has hablado que tal vez estamos haciendo de una manera equivocada, y creemos, mi Señor, que la mente de Cristo se forma en cada uno de nosotros, Señor, que tú nos capacitas, Padre, y que nos preparas, mi Dios, para llevarnos cada día a más de tu presencia y que podamos cada día entender tu palabra en medio de nuestra vida y llevarla por obra día a día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque renuevas tus misericordias cada mañana, mi Dios, y hoy es una oportunidad para que podamos ser diferentes en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Bendiciones.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vamos a ellos, mi Dios, pero en esta hora nos despojamos de todo pensamiento de necedad. Padre, aquello que tú has hablado que tal vez estamos haciendo de una manera equivocada y creemos, mi Señor, que la mente de Cristo se forma en cada uno de nosotros, Señor, que tú nos capacitas, Padre, y que nos preparas, mi Dios, para llevarnos cada día a más de tu presencia y que podamos cada día entender tu palabra en medio de nuestra vida y llevarla por obra día a día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque renuevas tus misericordias cada mañana, mi Dios, y hoy es una oportunidad para que podamos ser diferentes en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Entender tu palabra en medio de nuestra vida y llevarla por obra día a día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque renuevas tus misericordias cada mañana, mi Dios, y hoy es una oportunidad para que podamos ser diferentes en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para que podamos ser diferentes en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.